por un nuevo corazón. Como pueblo, y esa es la razón por la que digo que ¿a qué venimos? Alabar a Dios. Su nombre por siempre. Alabar a Dios. Conforme Efesios capítulo 6 decimos todos, honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor en esta tarde, le pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús que interceda por nosotros. Le pedimos por el sector salud, por todos los enfermos, doctores y enfermeras y los enfermos de COVID, diciéndole todos, te lo pedimos, Señor. A nuestra Madre María, en el dulce corazón de María, le pedimos por el fin del aborto, por el fin de la pandemia. A San José y María le pedimos por todos los matrimonios, por todas las familias. A Jesús en el Santísimo Sacramento del altar le pedimos por todos los sacerdotes y por el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. A los pies de nuestra Madre María Santísima del Carmen le pedimos por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Elevamos nuestra oración por la sangre preciosa de Cristo, que mire a todos nuestros enfermos de nuestra casa, a cada uno de nosotros nos mire con misericordia. Le pedimos por Cyril Anda, por Abel Blanco, por Leticia Morales, por Jimena Artiga, por Flora Domínguez, por Ángel Fletcher, por Alberto del Carmen y por Mariel Santiago. Que Dios los mire con gracia y fortaleza, así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Nieves Inoc, de Javier Acevedo, de Eligio Grapín, de Antonio, Celina y María Guadalupe, de Pedro, Guadalupe, Francisco y Eloína. Por Elizabeth Moguel, por el eterno descanso de Isabel Montero. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Florentino y Nemesia, de Ricardo y Edgar García, por Fernando Maus y María de la Paz, por Felipe Ramírez, por Carmen Martínez, por Arnulfo Hernández, por Eleazar Martínez, por Agustín Graciano, por Martina Ramírez, por Sergio León, por el eterno descanso del Padre Víctor Díaz, Víctor Raigosa, Jesús Sandoval, Jesús López, por el Padre Gabriel, Gilberto, Pastor, Herminio, José Manuel, David, Mauro Ortiz, Mauro Lima, Félix, Rafael, Javier, Dionisio y el Padre Isaac. Que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Decimos al Señor,
elevando nuestra oración a su presencia divina, diciéndole con fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como pueblo de Dios, tú que siempre nos escuchas, tú que siempre nos escuchas, que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Pedimos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Decimos todos: por tu divina infancia, divino niño, te pido que nos mires en nuestra ciudad sobre este tema del aborto. Anda, te pido que hagamos esa oración, porque hoy escuchamos en la legislación que ya aprobaron, pero pidámosle por la divina infancia de ese divino niño de Belén, que interceda por nosotros ante esta legislación, porque el divino niño todo lo puede, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Así sea. Señor Dios, que en tu designio tienes su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del Éxodo, donde nos habla el Señor sobre la grande proeza maravillosa de Dios manifestarse entre el pueblo hebreo, y les muestra la columna de agua alrededor de ellos, caminando el pueblo hebreo en seco, y ellos manifestando ese caminar de gracia y bendición. Y así es donde el Señor nos invita, que cuando nosotros caminemos, su Santo Espíritu sople sobre nosotros, para que no haya obstáculo alguno. El pueblo hebreo que escuchamos, caminan, y en el momento de desenvolverse caminan, y no hay obstáculo. Ellos se encuentran con el mar y la presión de los egipcios, que vienen cabalgando a grandes pasos para poder apresar a los egipcios. Y le dice Moisés: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Y levanta Moisés su bastón, y el Señor abre camino, como el pasillo que está, abre camino para que el pueblo hebreo pase sin dificultad. Pongamos atención al Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar,
Y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira, las aguas se agolparon, el olaje surgió como un gran dique, y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tú tu diestra y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevaste a tu pueblo para plantarlo en el monte que diste en herencia.
en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por tu victoria. De pie. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se los decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos le dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es que está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Aleluya. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. Esta cita bíblica es un poquito controvertida, porque muchos de nuestros hermanos cristianos se toman de este texto para decir que María Santísima tuvo más hijos. Y bueno, pues cuando a ti te dicen, mira, es que aquí dice que le están diciendo a Jesús que su madre y sus hermanos, ¿qué significa? Que María tuvo más hijos. Y tú ya no le sabes decir nada a los hermanos que hacen esa referencia en el contexto bíblico, porque está en la Biblia de ellos y en la Biblia de nosotros. Y cuando esto sucede, nosotros decimos, ¿qué decimos? Repitan: ¡ay! La iglesia dice mentiras. Y entonces ahí empezamos nosotros a mermar nuestro camino de fe. Cuando nosotros vamos más al contenido bíblico y nos vamos a la raíz del hebreo, en la raíz del hebreo, ellos no se hablan por sentido de tío, primo, pariente. Ellos no se hablan como abuelo, tío, primo, hermanastro, padrastro. Ellos no se hablan. Ellos se dicen, ¿cómo se dicen ellos? Hermanos. Ellos de ninguna forma van a decir, es que voy con mi abuelo. No, ellos dicen, voy con mi hermano, y sabiendo que es el abuelo, le hacen toda la reverencia a pesar de que tengan, porque el abuelo, como él,
a referencia de estar con Dios. Y es grato escuchar, porque realmente cuando se escucha eso de hermanos, es estar bajo la mirada de un solo Dios, que es Padre. Y por eso mismo, cuando nosotros hacemos hoy la oración, decimos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, en esta naturaleza misma nosotros tenemos que ir a la raíz, porque ellos no se hablan con esa identidad de tío, primo, hermano, tío, primo, pariente, hermanastro, padrastro. No se hablan así, porque ellos están bajo la mirada de un solo Dios. Y cuando eso se trata, por eso está aquí mi madre y mis hermanos. Entonces tú tienes que tener el concepto. A ver, tú César, tú que eres mío ante Dios, pues eres mi hermano. Pero si no somos del apellido, no somos ni consanguíneos de la misma sangre, pero ante Dios somos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vayamos viéndonos. Sí, aunque estemos medio feitos y te creas muy guapote o muy guapota, realmente la naturaleza de Dios es grande. Y ahí es cuando tú vas empezando a afinar un camino de espiritualidad, cuando ves a los demás como hermanos que son, y los hermanos que son en ese grado de espiritualidad. Vamos, pues ¿qué resulta el tema? Que Jesús inmediatamente le dicen ante la gente que está predicando y hablándoles, les dice que allá afuera están tu madre y tus hermanos, ante la multitud, ante la muchedumbre, y Jesús está atendiendo a la muchedumbre y está atendiendo a ese sentido de gracia, y al atender a la gente está atendiendo la voluntad del Padre. Y vámonos al texto del cuarto misterio del gozosos. Ya le hubieran dicho rapidísimo. Cuarto misterio de los gozosos. El quinto, el niño perdido y hallado en el templo. Yo también me equivoqué. El niño perdido hallado en el templo, correcto. Dice Jesús a María Santísima, ¿no ves que debo de dedicarme a las cosas de mi Padre? Cuando Jesús le contesta a María Santísima y a José, hijo, ¿no ves que te estamos buscando llenos de angustia? Cual se había perdido el niño. Y Jesús contesta esa naturaleza fuerte y firme. ¿No ven que debo de dedicarme a las cosas de mi Padre? Estando María Santísima y San José, hace referencia grandemente de este evangelio. Este evangelio que hace sintonía con ese eco del niño perdido y hallado en el templo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere guardar en tu corazón esta palabra que ahorita te va a dar. Porque cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, es cuando te delega a ti esa maternidad y esa paternidad a que se la des a quien sea. De repente viene una señora desconsolada y tú debes de salir al paso con esa maternidad. Oye, hermana, a pesar de que no sepas ni su apellido ni su nombre, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, cuando yo salimos al paso de los hermanos, ese es el contexto de la maternidad. Siempre por ahí va a haber una mamá que nos va a atender en ese contexto. Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y por ahí el Señor nos invita a tener ese espíritu. A pesar de que no sean tus hermanos, tus hermanas, esa maternidad tiene que salir a ti para poder tener ese consuelo, ese aliento, esa fortaleza, esa penumbra por la cual estoy viéndote, inmediatamente llenarte de esa luz y poder ofrecer
esa paternidad, nosotros los varones, o esa maternidad, ¿de dónde nos va a salir? De Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso mismo Jesús nos muestra este contexto de que nosotros podamos ayudar con el aliento necesario y poder decirle a aquellos hermanos: no tengo mucho que te pueda ayudar, pero lo que tengo voy a ponerlo a tu servicio para ayudarte en lo que se pueda. Esa es una parte de la paternidad y de la maternidad que quiere Dios que nosotros empleemos, y que ahí encontremos una mamá, a pesar de que seas más joven de quien tiene el problema, a pesar de que seas más chavo, más chava de quien tiene la dificultad, y puedas tú resurgir y hacer que tu alma se sienta gozosa al poder ayudar a una persona con el desconsuelo que vive, con el desaliento que se encuentra. Y ahí es donde esta palabra se hace realidad. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Entonces hoy el Señor, no porque no seas mamá, no, sino porque el Señor te invita a tener entrañas de misericordia, y conmoverte y estremecerte ante quien tiene necesidad, ante quien está quebrantado, ante quien no tiene la forma de vivir, y que tú tienes un estado cómodo, o un estado más tranquilo, o un estado más en paz, y que tú le puedas decir a aquel hermano: yo sé que te puedo ayudar en algo. Como le dice Abraham a los peregrinos que vienen en el desierto, que él está bajo una sombra descansando a la hora más calurosa. Le dice Abraham a los 3 peregrinos, dice: sin lugar a dudas ustedes han pasado enfrente de mí para que yo los atienda con el servicio, y no pasen delante de mí, sino es para dejarme bendición. Y se comide Abraham a atenderlos con esa situación, sin darse cuenta que está atendiendo a los ángeles de Dios. Ahora, cuando tú atiendas la necesidad de aquel desconsolado, aquella desconsolada, ¿quién te puede decir que no es un ángel de Dios que necesitas para tener el aliento necesario? Por eso mismo hoy yo te pido en el nombre de Jesús a que una palabra pequeña de aliento es muy importante para cualquiera de los que están alrededor de nosotros. A lo mejor ni siquiera una palabra, tu presencia. Mira, no vengo a hablarte mucho porque yo no sé hablar, pero yo quiero estar aquí a tu lado solidariamente. Yo quiero estar aquí a tu lado confortándote solidariamente, de la cual yo puedo estar. Cuando tuve un problema detrás de otro, hace unos 9 años, fue difícil la realidad que me acompañó, tan difícil y muy complicado. Una hermana se quedó al pie de donde yo estaba y se quedó haciendo el rosario, y yo la alcanzaba a ver por una rejilla nada más, y ahí estaba. Y en el momento de verla, y ahí estuvo desde el anochecer hasta el amanecer. Y cuando yo la veía, sin poder yo dirigirme a ella, sin poder yo tratarla, y viendo que tenía el rosario en la mano, yo me puse a hacerlo también, con las cuentas de mis manos, porque no tenía nada en los bolsillos y no tenía nada en las manos. Y en ese momento me daba mucho consuelo y mucho confort, a pesar de que estábamos a una distancia como de aquí a la ventana. Entonces, cuando tú sabes que hay el aliento y la fortaleza de una persona que te acompaña, y sabes que no es esa persona, sino que es Dios, entonces esta palabra se hace realidad, porque tú estás en Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando yo salí de ahí, esta persona me dio un abrazo, una señora grande,
que todo la aprecio demasiado porque ha sido intercesora de este vestimenta sacerdotal, y como intercesora es muy valiente, me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida sacerdotal. Ha estado como soldado, y a pesar de que mi madre ya se murió, estaba ahí al pie para darme el aliento. Padre, yo no te puedo decir ninguna palabra como tú hablas, pero yo voy a estar ahí. Y 3, 5 veces de mi estancia como sacerdote ha tenido la valentía, y como madre yo la veo. Ahora, muchos de nosotros tenemos muchas personas que interceden por nosotros, pero no tenemos el gusto de verlas, porque nos cegamos con nuestra soberbia o nuestro orgullo, nos cegamos por nuestra actitud, y tienes que proceder a hacer la voluntad del Padre para que esa voluntad del Padre rebote a ti con la bendición propia que estás haciendo. Por eso más de una persona te ha dado el aliento con una palabra, o a lo mejor no ha estado con una palabra, ha estado al pie de ti solamente sin decir nada, y te ha acompañado. ¿A dónde vas? Voy para allá, te acompaño. Y ahí va. Y en el acompañar es esa fortaleza. Y dice Jesús, mi madre y mis hermanos son todo el que cumple la voluntad de mi Padre. Y hoy te invito a que veas la maternidad de Dios en cualquier persona que te da un consejo, en la paternidad de Dios en aquella persona que te da un aliento y te fortalece y te levanta. Y esa paternidad y esa maternidad es por la cual el Señor te invita a ver que no estás solo, que no estás sola, y que realmente el Señor siempre ha estado a tu lado en todos los momentos difíciles de tu vida. Hoy Jesús te está invitando a que tú, yo, seamos esa parte de la paternidad y demos aliento al desconsolado, demos fortaleza al que tiene tristeza, y demos gracia al que tiene esa oscuridad en su vida de pecado. Por eso dice Jesús, son los que hacen la voluntad de mi Padre, y hoy a ti y a mí nos envía a tener ese proceso de gracia y bendición. Que Dios nos mire con su divina presencia y nos bendiga abundantemente siempre. Así sea. Cantamos el ofertorio y presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar, diciendo todos:
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Es el Señor, es el Señor, hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre. Santo es el Señor, santo. Hosana, hosana. Bendito es el que viene en el nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras
nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que siempre nos ha acobijado con su paternidad y con su maternidad. Pero el Señor quiere que también tú hagas lo mismo ante quienes están a tu lado, desconsolados, desalentados, o a la vez que estés alegre con quien está alegre a tu lado, y que vean que la alegría es parte de tu vida, a pesar de que seas una persona adulta, que te sonríes, que eres parte de esa maternidad, esa alegría, ese consuelo, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Repetimos la antífona de comunión. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera una que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Repetimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en la muerte. Amén.
Señor Jesús, mi Salvador. Como pueblo, ya no falta nada, lo tengo todo. Yo pequeño, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, eterno amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, le tengo a ti. Como pueblo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes, me protejas, me ampares, me bendigas, me fortalezcas, me ilumines. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y me lo pongo con fe hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en la compañía de todos, de toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Bueno, pues a los chicos de la catequesis con confirmación y primera comunión, este viernes tenemos reunión de papás, se les recuerda informándoles para que estemos presentes a los papás en ese caminar. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así.